hace unas cuantas semanas. Él es Fernando. Y la charla, os queríamos compartir con vosotros un pequeño análisis sobre economía, bueno, porque aunque es una cosa muy de perogrullo, eso de que para cambiar el mundo lo primero es conocerlo, es cierto que no lo podemos perder de vista, porque hasta que no puedes conocer realmente una cosa no puedes no puedes realmente plantearte el cambiarla. Por ejemplo, muchísima gente ahora mismo, el problema que puede ver en la crisis, hay gente que incluso lo puede ver en la inmigración, ¿no? Y pueden pensar que pues ahora mismo el problema que tenemos es que hay muchos inmigrantes, etcétera. Claro, si nosotros, por ejemplo, nos dejamos llevar por todos esos mensajes que hay por ahí, el de la inmigración es un caso muy obvio, porque yo creo que más o menos aquí tampoco hace falta decir que no es culpa de los inmigrantes, que a nosotros nos paguen 2 duros, pero bueno, si nos dejamos llevar por todos esos mensajes que por ahí, sin ponernos a analizar la base de la realidad, pues nunca podremos realmente saber cuáles son los causantes de nuestros problemas, etc. Por eso lo que nosotros queremos hacer en esta explicación o análisis es pues, ver un poco en esta llamada crisis del capitalismo, dónde está, cómo se ha producido, cuáles son los mensajes que se están dando acerca de ella y cómo podemos enfrentarnos a ella de una forma más global y cómo podemos organizarnos sobre todo pues, para hacerle frente. Así que pues nada, hablaría Fer y pues lo dicho. Bueno, una cosa, en realidad la charla va a dar el lunes, yo voy a dar una pequeña introducción. Bueno, venga, sí, vamos aquí cada uno. Pero sí, también tenemos un problema porque tampoco sabíamos, no somos de aquí, no sabemos si, yo qué sé, si habéis visto algo de formación sobre la crisis, yo qué sé, si habéis leído los libros estos que son hasta bestseller últimamente, el de Hay Alternativa o alguno de estos. Y entonces, pues, yo qué sé, cuando nos pusimos a plantearnos la charla o, bueno, la cosita esta que venimos a hacer, no sabíamos exactamente cómo enfocarla. Entonces, pues eso, que parad en cualquier momento, porque yo hablo muy rápido encima y entonces pues a lo mejor si queréis decir algo pues ni me entero y tal, o sea que vale, que además que no me importa decir, oye, pero esto hombre funciona así, ¿no? Y que todo el mundo pueda hablar, ¿no? Claro, y yo sé si hay alguna cosilla en especial que os interese o incluso ahora si pensáis de algo de la que hablar. Pues... Y también si veis que hay alguna parte de la que, sobre todo de la que hable yo, porque a la que habla Luz, lo que sé, va a ser menos aburrida, pero a lo mejor alguna parte de la que hable yo que no os interesa, me lo decís y la pasamos, ¿vale? Eso con confianza, ¿vale? No nos conocemos, no os conozco a ninguno, pero de verdad, que no me molesta en absoluto. Vale, entonces, la idea que teníamos al principio, porque claro, para hablar de la crisis hay un problema, porque la mayoría de nosotros hemos comprendido la crisis cuando la hemos vivido, ¿no? Ya sea porque se nos ha cerrado la oferta de empleo público, ya sea porque han privatizado la sanidad o la educación, o parte de la sanidad y la educación, ya sea porque han rebajado el coste de la mano de obra, el salario, porque ha aumentado el paro y todo eso. Pero claro, esta es una visión, digamos, de nuestra vida, pero en realidad la crisis tiene un origen bastante anterior, ¿no? Esto va a ser un poco el cuarto milenio, por eso que es como una crisis, ¿vale? Y entonces lo que vamos a intentar hacer al principio es intentar exponer algunas conclusiones a las que nosotros hemos llegado, a ver si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si yo qué sé, si vosotros lo veis de otra manera y vamos a tener un problema con esto. Lo he puesto así porque hay algún gráfico que nos molaría que pudierais ver, a ver si lo conseguimos, que se vea desde donde estáis todos. Tampoco es excesivamente importante fijarse mucho, pero sí se me hace iluso que lo veáis. Entonces lo primero sería, porque claro, de alguna manera, sobre todo desde, yo qué sé, del siglo XIX y tal, la economía ha cambiado de la forma en que se enfocaba. Digamos que las ciencias naturales y las ciencias sociales en general tenían la misión de conocer la realidad para poder intervenir en ella, no esa es la misión original de todas las ciencias, pero sobre todo en las ciencias sociales ha habido una gran ofensiva por parte de las clases poseedoras a través de sus instrumentos ideológicos y todo eso, de forma que han intentado pervertir ese origen y convertirla en algo mucho más formalista y mecanicista. Por ejemplo, en la economía, yo no soy economista y tengo nada que ver con y no conozco muchas cosas de economía, pero por lo que he oído, por lo que me dicen, parece ser que claro, funciona con muchos modelos matematizados, ¿no? Y en general ya no trata tanto como originariamente cuando el libro que escribió Adam Smith y todo eso, de explicar cómo es el origen de la economía, los fenómenos económicos en la sociedad, cómo aparecieron, cómo han ido mutando, sino que ahora funciona más para esta economía exclusivamente, para la economía capitalista, una economía de mercado, ¿vale? Entonces, lo primero que queremos apuntar era eso, ¿no? Que digamos que la visión actual de la ciencia económica como disciplina dentro de las universidades, como economistas famosos y todo eso,
es la asignación de recursos existentes para satisfacer las necesidades de los distintos agentes económicos. Es decir, es una serie de modelos y de fórmulas que luego los vamos a ver más concretamente, que simplemente están orientadas a mantener la economía de mercado, ¿vale? No a analizar cómo es la economía de mercado, cuáles son sus bases fundamentales, sino a ver cómo puede sobrevivir, ¿vale? Mientras que la economía política, la originaria, la que fundó Adam Smith, ¿vale? Era la ciencia de los modos de producción, de las distintas formas que la sociedad había producido y se había continuado a producir. Vale. Entonces, claro, en base a esto, no son lo que he dicho antes, ¿no? Una cosa es como nosotros hemos percibido la crisis y otra cosa es como la crisis se originó, ¿no? O la crisis tiene su origen, ¿no? Entonces, esta cosa rara que aparece aquí, una fórmula, ¿vale? La división, ¿vale? Es interesante porque claro, el origen de la crisis, o tal como lo hemos visto en los medios, tal como lo hemos percibido nosotros en nuestra realidad, es el sector financiero, es la hipoteca subprime de Estados Unidos, la gente no podía pagar y entonces pues los bancos no empezaron a caer, había desconfianza entre los distintos agentes económicos, nadie se prestaba dinero, se cayó toda la actividad, entonces luego empezó la austeridad, ¿no? Y entonces la fórmula intenta explicar ahora veremos que va a intentar explicar la crisis desde otro punto de vista, es decir, eso que pasó en el sector financiero, digamos que fue el gran colapso, pero se iba, ¿cómo se dice? Estaba ya en la economía desde hace mucho tiempo, ¿vale? Esta fórmula viene a decir, ahora vamos a explicar aquí, esto es tasa de ganancia, ¿vale? Esto de aquí arriba es tasa de plusvalía, esto aquí abajo es capital constante y capital variable. Es relativamente sencillo, no sé si... Bueno, vale. ¿Alguien sabe la tasa de ganancia? ¿Explico lo que es cada cosa? O si más o menos lo sabéis. No, yo no tengo ni idea. Vale, pues la tasa de ganancia, ¿vale? Sería el beneficio que obtiene el empresario una vez que ha pagado todos los materiales, ha pagado a los trabajadores y todo eso, ¿vale? Esa sería la tasa de ganancia. Entonces, la tasa de ganancia se consigue, o sea, esto sería un numerito de un empresario cualquiera que no lo vamos a poner, ¿vale? Y la tasa de plusvalía sería lo que, bueno, la fórmula clásica nos dice que digamos que nosotros cuando trabajamos, ya sea cuando ofrecemos, o sea, cuando producimos un producto o producimos un servicio también, ¿vale? En determinados servicios también sucede, ¿vale? Por ejemplo, los trabajadores, los educadores del sector privado, también se obtiene de ellos tasa de plusvalía, ¿vale? Eso me parece bastante. Explícanoslo un poco más. Y entonces la tasa, porque si no voy a tirar los números. Da igual, no te preocupes. Entre que me aclaro yo y eso. La tasa de plusvalía lo que viene a decir es que del salario que nos pagan no es el total de lo que nosotros producimos o el servicio que nosotros ofrecemos, sino que hay una parte que se queda al empresario, que es donde viene su riqueza, su beneficio, porque si fuera un juego de suma cero nadie se enriquecería. Es decir, si la economía funcionara con una ley de competencia perfecta, si la ley de competencia es perfecta, nadie gana. Es decir, no habría beneficio por ningún lado y es más que evidente que sí lo hay. Entonces se obtendría con la tasa de plusvalía dividido entre el capital constante y el capital variable. El capital constante, pues si esto lo utilizáramos como una unidad de producción, como una empresa, el edificio sería capital constante, lo que nos cuesta mantenerlo, el gasto de luz, si la maquinaria, los instrumentos de trabajo que necesitaríamos, por ejemplo, si somos profes, el boli y todo eso, capital constante, ¿vale? Capital variable sería el salario de los trabajadores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta es una visión así, cuarto milenio de la crisis, ¿vale? Del origen de la crisis, que evidentemente digamos que como se manifestó claramente fue lo de la hipoteca subprime, pero el origen estaría antes, ¿vale? ¿Veis todo el mundo más o menos el gráfico? Vale, el gráfico... No, bueno, ahora sí se lo podemos ir pasando. Vale, utiliza los tres conceptos. Bueno, el concepto de composición orgánica de capital es el concepto de capital constante, ¿vale? Digamos que el capital, o sea, para obtener esa tasa de ganancia, si nosotros ponemos, depende de la cantidad de capital constante que nosotros paguemos, es decir, si en vez de un edificio de este valor tenemos uno mucho más caro, hay más composición orgánica de capital, ¿vale? ¿Se entiende más o menos? Bueno, digamos que el edificio, ¿no? Digamos que aquí vamos a fabricar algo, ¿no? Entonces, si nosotros, y los instrumentos de trabajo, si nosotros compramos instrumentos de trabajo más caros o compramos un edificio más caro, gastamos más en capital constante. Por tanto, la composición orgánica del capital sería mayor, ¿vale? La composición orgánica del capital es la parte, o sea, si hay más capital constante, aumenta, si hay menos composición orgánica. Ahora mejor, ¿no? Cortadme todas las veces que queráis porque me explico de culo, ¿vale? Entonces, ¿dónde estaría, según esto, el origen de la crisis? ¿Vale? Pues si veis aquí hay ¿cómo se dice? Un
desfiladero de la leche, ¿vale? Y esto que aparece aquí en negro es la tasa de ganancia. Y parece raro, ¿no? Es decir, la tasa de ganancia de los capitalistas, de los empresarios, desciende a este punto, el año, esto es de Estados Unidos, ¿vale? Pero yo considero que se puede aplicar a todo el mundo. Desciende en 1982, hasta aquí, ¿vale? Esto es un dato, ¿vale? Otro dato es que nunca la tasa de beneficio vuelve a recuperar lo que consigue en el 60 y tanto, en los 60. Nunca, jamás. ¿Vale? Lo veis que incluso en épocas de bonanza aquí sube un montón, pero nunca llega a este punto, ¿vale? Pero hay otras cosas raras aquí. Por ejemplo, la tasa de plusvalía. La tasa de plusvalía, aunque evidentemente se relaciona, porque por la fórmula se tiene que relacionar con la tasa de ganancia, nunca llega a caer tanto. Y de hecho, en la actualidad, la tasa de plusvalía es mucho mayor que la tasa de ganancia. Es decir, lo que el empresario quita al trabajador de la parte de su sueldo es mucho mayor que la tasa de ganancia que obtiene después. Esto solo puede ser, según la fórmula, porque tiene mucho capital constante, gasta mucho capital constante en capital variable. Como es una división, pues bajaría el total. ¿Más o menos? ¿Queréis morir? Y si vemos la composición orgánica de capital, nos damos cuenta de un fenómeno muy curioso, y es que cuanto más bajo está la tasa de ganancia, por ejemplo, el pico de la hostia, la composición orgánica sube un montón. Es decir, que cuando menos beneficio tienen los empresarios, más gastan en capital constante. ¿Habéis quedado más o menos con las tres ideas de cada cosa? Esto explicaría la crisis, según nuestra opinión, y es lo que, a ver si se monta debate sobre el tema, y explicaría de que la crisis del capital, la crisis de la tasa de ganancia, aparece ya en los años 70, ¿vale? Y de los años 70 hasta la actualidad se ha intentado alargar la gran crisis, digamos, la manifestación clara de la crisis con distintas medidas. Por ejemplo, ahí entraría de los créditos y la hipoteca subprime y todo ese tipo de fenómenos. Pero la crisis de la tasa de ganancia está ya aquí, nunca vuelve a recuperarse, ¿vale? Y también vamos a intentar explicar por qué, ¿vale? Pasa, en mi opinión, en nuestra opinión, pasa por lo siguiente, pasa por qué vemos el fenómeno de la composición orgánica, es decir, por qué el capital constante sube tanto y aumenta tanto aquí, cuando hay una bajada pronunciada de la tasa de beneficio. Porque el sistema en realidad no funciona por una competencia perfecta, sino que el sistema busca, o sea, las únicas empresas que sobreviven son aquellas que obtienen la mayor tasa de ganancia. Por tanto, en épocas de crisis lo que buscan es la composición orgánica del capital, para decirlo claro, serían las patentes, sería tener instrumentos que nos hicieran producir más cosas en menos tiempo, o dizas super robóticas que nos hagan escribir muy rápido, cosas así. Entonces, para poder sobrevivir el sistema, el empresario necesita aumentar, es una tendencia innata del sistema, necesita aumentar la parte de composición orgánica del capital para poder vencer al resto de competidores, porque se puede diferenciar y por tanto, aunque la tasa de ganancia esté bajando mucho, la recuperación va a estar por delante, porque va a tener algo que te diferencie. ¿Más o menos? Vale, y luego ¿qué pasa? Oigo tasa y me hago la picha un lío. Vale, voy a intentar hacer más menos. Vale, de todas formas, bueno, vamos a hacer una cosa, quedaros con esta idea y luego, como todas las charlas, o sea, gira de otras cosas mucho más divertidas e interesantes, pero se va a referir todo el rato a esto, porque si es el marco que asumimos, pues quieras que no, pues en todo lo que se explique va a afectar, y lo vemos en ejemplos concretos, ¿vale? Y esto lo voy a saltar directamente. Vale, entonces, por ejemplo, en datos concretos de nuestra economía, ¿no? Porque el dato este es verdad que era de Estados Unidos, no lo hemos encontrado en España, ¿vale? Seguro que está hecho, pero no lo hemos encontrado, ¿vale? Hay una tendencia, lo primero, el 20% del capital de las empresas del IBEX 35, las 35 grandes empresas españolas, pertenecen a 20 familias, ¿vale? Esto quiere decir que hay una gran concentración de capital, ¿vale? Luego, 1.400 familias controlan el 80% del PIB. Hay una gran, el mismo dato, hay una gran concentración de capital, una gran concentración y centralización, ¿vale? Luego, por ejemplo, entre el 95 y el 2005 no hay crecimiento real de salarios, ¿vale? Esto, por ejemplo, si nosotros disminuimos el salario, o sea, aumentamos la tasa de plusvalía, es una forma de aumentar la tasa de ganancia, ¿vale? Eso es. El gasto público social en niveles más bajos, el de España, de toda la Unión Europea. Esto significa que si nosotros, por ejemplo, gasto social, pues vamos a hablar de la educación y la sanidad, ¿no? La educación y la sanidad, si no fuera pública, es decir, si no la suministrara el Estado, la tendríamos que conseguir por medios privados. Por tanto, necesitaríamos un salario, o sea, sería una parte de nuestro salario que tendríamos que gastar en eso. Por tanto, que la educación y la sanidad sea pública no es solo un